vamos a iniciar lo que es la explicación de nuestro tema. En primer lugar quiero presentar pues a los integrantes, en este caso mi compañero Iván y mi persona Henry Bonilla. Vamos a explicar un poco acerca del tema de la ayuda audiovisual que nos corresponde. Y la ayuda audiovisual pues es la maqueta. Vamos a iniciar preguntándonos qué es la maqueta. Una maqueta es la reproducción física a escala en 3 dimensiones, por lo general en tamaño reducido de algo real o ficticio. También pueden existir modelos de tamaño grande de algún objeto pequeño y hasta microscópicos representados en alguna especie de maqueta. Es decir, que la maqueta no simplemente pueden ser tamaño pequeño, sino también pueden ser de tamaño grande. Vamos a hablar un poco acerca de la historia. Y la historia pues vamos a iniciar hablando de los romanos. En el caso de los romanos pues podemos mencionar que ellos utilizaban unos mapas dibujados por cartógrafos, los cuales servían de referencia para poder hacer unas conquistas o bien invasiones de territorio. Vamos a hablar también acerca de los caballeros y los reyes y príncipes, esto en la Edad Media. Ellos pues lo que hacían era pequeños artefactos como catapultas, arietes o torres de ataque, y lo hacían para poder probar su efectividad. Es decir, ellos lo fabricaban y podían ver si realmente cumplían con el objetivo con el que se hacían. Pero el concepto de maqueta realmente se concretó hasta la época napoleónica. Es decir, en estas dos épocas anteriores no se hablaba de maqueta específicamente, sino de algo que se utilizaba como referencia. Pero en la época napoleónica, Napoleón Bonaparte, recordemos que es considerado como uno de los estrategas mejor de la historia, y pues él fue quien le dio como concepto a lo que es la maqueta, pues él recreaba los escenarios de guerra utilizando tableros con relieves y todo, incluso soldados de plomo, para poder realizar estrategias y así poder ganar muchas batallas. En la actualidad pues la maqueta ya no se utiliza de la misma manera que antes, pues recordemos que todo va cambiando con respecto al tiempo, y pues la maqueta ahora tiene un sentido como más de cultura, es decir, cultura creativa. Ya se hace, por ejemplo, algunos para poder coleccionar las maquetas, algunos para trabajos, algunos incluso aún se sigue manteniendo para trabajos militares, pero ya no es simplemente para ellos, sino que hay diversas áreas en las que se utiliza la maqueta. Vamos a ver lo que son los tipos de maquetas y vamos a hablar un poco de forma general, porque si hablamos de tipos de maqueta hay muchos dependiendo del área en la que nos encontremos. En primer lugar, vamos a hablar de la maqueta común. ¿A qué vamos a referirnos con maqueta común? Pues nos vamos a referir a la producción o reproducción de forma física algún objeto, algún animal, alguna persona, algo que nosotros querramos representar a escala. Es decir, puede ser una casa, por ejemplo, puede ser un avión de madera o de cualquier otro tipo de material. Eso pues no es de mayor importancia. También puede ser una casa como la imagen número 3, pero a detalle dependiendo del propósito que nosotros le queramos dar a la maqueta. Es decir, una maqueta común o normal pues es una maqueta que simplemente representa algo que nosotros queremos mostrar, dependiendo también del objetivo, del propósito que ésta vaya a tener. Si es en el caso de la educación, pues para poder explicar un tema, las maquetas se utilizan de muchas formas. Por ejemplo, si se necesita explicar un sistema, por ejemplo el sistema solar o el sistema digestivo, o bien si quiere explicar por ejemplo las partes del ser humano o de un animal, pues se le puede hacer a través de maquetas. En segundo lugar tenemos lo que son las maquetas dioramas, o conocidos geológicamente como diorama, que estas maquetas pues como en el primer ejemplo podemos observar, se encargan de maquetizar una escena específicamente. Por ejemplo, ahí tenemos la escena del nacimiento, que todos sabemos de ello.
La segunda imagen que está representando a través de una maqueta, es decir, de un diorama, una escena de Star Wars. Esa es la única particularidad que tienen los dioramas, que representan específicamente una escena. En la tercera imagen pues tenemos el hundimiento del barco Titanic, que igual es una escena. Entonces, por tal razón, una maqueta que esté representando una escena, que esté en ambiente con su entorno, a esto le vamos a llamar diorama. En tercer lugar, y para hablar el último tipo de maqueta que vamos a mencionar, pues tenemos las maquetas virtuales, o dicho de otra forma, infografía 3D. ¿Esto qué es? Pues es la construcción de maquetas en tercera dimensión, pero de forma virtual. Es decir, se utilizan ordenadores para poder crear maquetas. Aunque esto aparentemente se aleja un poco del concepto de maqueta, al final pues vamos a ver que no. ¿Por qué? Porque gracias a la ayuda de la tecnología, pues últimamente podemos tener impresiones de 3D. Esto nos ayuda para poder tener un mejor manejo acerca de las maquetas. Es decir, ya no necesitamos un maquetista que sea profesional, detallista para poder hacer una maqueta físicamente, sino necesitamos una persona que sepa un poco de medidas y un poco de computación para poder realizar maquetas virtuales y posteriormente la impresión en tercera dimensión. Y como todas las cosas en esta vida, pues necesitamos ver las ventajas y desventajas. En primer lugar, vamos a ver las ventajas. Una de las ventajas es la percepción en una escala diminuta de ecosistemas, por ejemplo, construcciones, personas, etc. Es decir, nosotros podemos ver a escala diferente de la normal algo que queramos representar, ¿verdad? Otra y muy importante en la educación es que es aplicable a todas las asignaturas, es decir, matemáticas puede representar una casa utilizando medidas, lenguaje puede representar a través de los dioramas una escena de una obra o de una novela. Los de sociales, por ejemplo, igual a través de los dioramas pueden representar algún registro histórico. Los de ciencias igual pueden representar a través de una maqueta dinámica algún experimento o algo que realice algún movimiento. Eso es algo muy importante, una de las grandes ventajas que tiene la maqueta, que es aplicable a todas las áreas incluso. Y otra de las ventajas que tiene es la adquisición y un mejor recuerdo de los conocimientos. Esto pues es uno de los propósitos de todas las audiovisuales, la fijación del conocimiento, ¿verdad? Entonces, si nosotros aplicamos los 5 sentidos, nuestro cerebro pues va a lograr entender y fijar mejor el conocimiento. Pues ahora vamos con las desventajas. Una de las desventajas es el tiempo que se lleva a realizarlo. Es decir, no vamos a hacer una maqueta de la noche a la mañana. Al menos, si nosotros queremos tener una buena maqueta, pues no lo vamos a hacer en poco tiempo, sino necesitamos el debido tiempo. Si nosotros queremos tener una buena maqueta, pues esto implica precios altos. Si nosotros queremos utilizar buenos materiales, entonces esto no todos estamos en la disponibilidad de poder tener esa posibilidad económica, ¿verdad? Y en tercer lugar, la desventaja es que igual, ya sea una maqueta física, como las maquetas comunes o los dioramas, o bien una maqueta virtual o infografía 3D, se requiere de pulcritud y se requiere de una buena motricidad fina, ¿verdad? Es decir, esa es una desventaja que no todas las personas, aunque querramos quizás hacer una buena maqueta, no todos quizá poseamos la posibilidad de realizar una maqueta. Y mi compañero Giovanni les va a mostrar un ejemplo de maquetas que, a pesar de las limitantes, pues se han logrado hacer, y a mí solamente me resta decirles gracias.